La diferenciación de los linfocitos tiene su génesis en un linfocito T CD4 naive, o también conocido como linfocito T virgen, aludiendo a que este linfocito aún no ha tenido contacto con el antígeno que su TCR reconoce específicamente. Una vez que el linfocito T termina su maduración, este sale al torrente sanguíneo y puede establecerse en diferentes microambientes. Sin embargo, la mayoría se establece en órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos, donde puede llevarse a cabo la presentación antigénica. Un fenómeno que describiremos con mayor detalle más adelante en este video. Después de este contacto, el ambiente de citocinas y una modulación genética y epigenética conduce a la diferenciación hacia un fenotipo funcionalmente efectivo para combatir la fuente de ese antígeno. Para su estudio, en la inmunología, clásicamente se consideran 5 fenotipos. Estos son los linfocitos T helper 1 o TH1, linfocitos T helper 2 o TH2, linfocitos T helper 17 o TH17, linfocitos T reguladores inducibles y los linfocitos T foliculares. Existen otros fenotipos, atendiendo al tipo de citocinas que estos producen, como el TH9 y el TH22. Sin embargo, la información acerca de estos aún es poco clara, por ese motivo aquí no se abordarán. Como ya se mencionó en la introducción, la comprensión de la diferenciación de los linfocitos implica de manera general entender que dependiendo de la naturaleza del antígeno, las células que lo encuentren producirán un cóctel de citocinas variadas que crean un ambiente que afecta a los linfocitos T, lo que induce la expresión de factores de transcripción que a su vez se traduce en la diferenciación hacia un fenotipo caracterizado por producir una variedad de citocinas específicas. Una vez atendido esto, pasemos a ver con más detalle cómo ocurre la diferenciación de cada subtipo de los linfocitos ya mencionados. El primer protagonista será el linfocito TH1, también conocido como T cooperador 1. Su diferenciación inicia con un microambiente abundante en 2 citocinas polarizantes, la interleucina 12 y el interferón gamma. Estas 2 citocinas son responsables de iniciar una vía de señalización que activa los factores de transcripción STAT4 y STAT1, respectivamente. Estos 2 factores de transcripción, a su vez, se encargan de potenciar un factor de transcripción maestro, llamado así porque es fenotípicamente específico del linfocito T helper 1. Este factor de transcripción es llamado T-BET. T-BET es crucial para la diferenciación hacia un linfocito TH1. T-BET es un miembro de la familia T-Box, el cual modula positivamente la producción de citocinas específicas como el interferón gamma. Aquí se manifiesta una retroalimentación positiva, pues el interferón que el mismo linfocito T produce sirve para inducir y potenciar la diferenciación de este fenotipo. Punto y aparte, ahora describiremos la diferenciación hacia el linfocito T helper 2. Para este caso, la citocina polarizante es la interleucina 4, la cual promueve la vía de señalización que culmina en la activación del factor de transcripción STAT6, que a su vez
induce la expresión del factor de transcripción maestro GATA3. GATA3 es específico y esencial para la diferenciación hacia este linaje. Este factor de transcripción induce la producción de la interleucina 4, 5 y 13. Por su lado, el linfocito T helper 17 es un caso especial. Se trata de un linfocito T promotor de la inflamación, cuya diferenciación depende del factor de crecimiento transformante beta en mezcla con la interleucina 6. Ambas son necesarias y suficientes para inducir su polarización. Pues si el factor de crecimiento transformante beta se encuentra en ausencia de la interleucina 6, el destino de este linfocito sería un linfocito T regulador inducido. Después, el TGF-beta y la interleucina 6 inducen la vía de señalización de STAT3, que promueve la expresión del factor de transcripción maestro ROR-gamma-T, el cual induce la producción de interleucina 17 e interleucina 22, con lo cual queda definido el linaje TH17. Antiguamente, se creía que el linfocito TH1 era exclusivo para una respuesta celular y que el linfocito TH2 era protagonista de la respuesta humoral. Sin embargo, hoy se sabe que ambos fenotipos pueden orquestar una respuesta celular y humoral, pero en medio de estos dos fenotipos, el linfocito T folicular ocupa un papel muy importante, pues funcionalmente puede coexistir tanto en una respuesta inmunológica TH1 y en una respuesta TH2. Su descripción funcional se detallará más adelante. Por ahora, algunos datos generales nos dicen que el linfocito T folicular es esencial para la interacción con los linfocitos B y la posterior inducción de una respuesta humoral más efectiva. Las citocinas polarizantes para su diferenciación aún no está establecida. Sin embargo, la interleucina 6 es trascendente. Los factores de transcripción de este fenotipo aún están en discusión, pero se sospecha que STAT3 y BCL6 son importantes para su desarrollo. El linfocito T folicular se caracteriza también por producir interleucina 21. Para los linfocitos T reguladores se ha designado un tema que se analizará en otro video. Por lo tanto, aquí solo describiremos su diferenciación. Como ya se sugirió, las citocinas polarizantes son el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 2, aunque estudios más profundos destacan que la polarización también depende de la localización anatómica. Como ejemplo, se sabe que en la mucosa intestinal el ácido retinoico es esencial para la diferenciación del linfocito T regulador inducible. Posteriormente, estas citocinas inducen la vía de señalización que culmina en la activación de los factores de transcripción STAT5, que a su vez conducen a la expresión del factor de transcripción maestro FOXP3. FOXP3, entre otras funciones, induce la producción del factor de crecimiento transformante beta y de la interleucina 10. Antes de pasar a estudiar las funciones de cada fenotipo, es importante mencionar que las citocinas y los factores de transcripción también inducen la expresión de ciertos receptores de superficie
que les permite realizar la quimiotaxia hacia los sitios donde estas células son necesarias para actuar. Para ello, el linfocito T helper 1 expresa el receptor CXCR3 y CCR5, el cual tiene varias quimiosinas como ligandos. Entre estas se encuentra la quimiosina CXCL9, la CXCL11, CXCL4, 9, 10 y 11, y algunas otras, las cuales son generalmente producidas en el ambiente que rodea a una infección, ya sea por una bacteria intracelular o un virus. El linfocito T helper 2, por su lado, expresa los receptores CCR3, CCR4, cuyos ligandos son las quimiosinas CCL11, también conocida como eotaxina, la CCL26, también denominada eotaxina 2, y algunas otras más. Estas citocinas se producen abundantemente en infecciones por parásitos que colonizan la mucosa gastrointestinal, o también en sitios de estrés oxidativo como en los pulmones. El linfocito Th17 expresa el receptor CCR6, cuyo ligando es la quimiosina CCL20. Esta citocina se producirá en sitios donde hay infección con abundante activación de macrófagos y neutrófilos. Los linfocitos T folicular, por su lado, expresan CXCR5. Este receptor se une a la quimiosina CXCL13, la cual es producida por las células estromales de los folículos linfoides de células B. Este receptor es esencial para la funcionalidad de un linfocito T folicular y no es expresado por otros subtipos. Ahora analicemos más de cerca cada uno de los fenotipos TCD4. Empecemos con el linfocito T helper 1. Atenderemos su función, su interacción celular y las citocinas que libera. Los linfocitos T CD4 helper 1 esencialmente se encargan de orquestar una respuesta celular dependiente de la fagocitosis, especialmente contra microorganismos intracelulares, como las micobacterias, o también contra virus. Para ahondar en su descripción funcional, iniciemos como ejemplo el caso en el cual el hospedero es infectado por alguna bacteria. La inmunidad innata será la primera en desplegar las acciones de defensa y ataque. Sin embargo, las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, se destacan por iniciar el vínculo con la respuesta adaptativa. Una vez que una célula encuentra una bacteria y la fagocita, en su interior se desencadenarán procesos que culminarán con la presentación en superficie de antígenos específicos de esa bacteria que ha fagocitado. Estos antígenos son presentados en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Enseguida, esta célula dendrítica hace un viaje hacia el órgano linfoide secundario más próximo, como un ganglio, donde acontecerá su encuentro con un linfocito T-knife que porta un TCR específico para reconocer el complejo MHC y el antígeno que esta célula porta. Posteriormente, al interior del linfocito T-knife se desencadena una cascada de señalización que lo activará, y bajo los requisitos ya mencionados se inicia su diferenciación hacia un linfocito T helper 1. Este linfocito ya diferenciado sale a la circulación. Afuera, los macrófagos previamente
ya fagocitaron a la misma bacteria que la célula dendrítica. El macrófago, del mismo modo que una célula dendrítica, actúa como una célula presentadora de antígeno. Cuando el macrófago se encuentra con un linfocito T helper 1, ocurren dos fenómenos importantes: la interacción de receptores y ligandos y la liberación de citocinas. Analicemos este encuentro con más profundidad. Esta interacción mencionada sirve para activar al macrófago. Los linfocitos T activan macrófagos en una vía dependiente del contacto celular, en donde la interacción de CD40L y CD40 y el interferón gamma son importantes. Esta vía de activación de macrófagos es llamada vía clásica de activación, y los macrófagos que dependen de la interacción con los linfocitos Th1 son llamados macrófagos M1. Cuando los linfocitos T son activados, estos expresan CD40L en su superficie y empiezan a secretar interferón gamma. Estos dos fenómenos actúan de forma sinérgica para estimular y potenciar la activación de los macrófagos. La vía de señalización de CD40 activa el factor de transcripción nuclear kappa B y la proteína de activación 1, y a su vez el interferón gamma activa el factor de transcripción STAT1. Juntos, estos factores de transcripción estimulan la expresión de algunas enzimas en los fagolisosomas de los macrófagos, incluyendo la óxido nítrico sintasa inducible, la cual estimula la formación de óxido nítrico. También se promueve la formación de enzimas líticas. Es así como queda justificada la importancia de CD40 para incrementar la actividad fagocítica de los macrófagos. Los mismos factores de transcripción incrementan la producción de citocinas y quimiosinas, que se encargarán de orquestar la inflamación. La interleucina 12 destaca porque promueve la diferenciación de los linfocitos Th1, siendo este fenómeno una muestra de una retroalimentación positiva de la respuesta inmune celular. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y las moléculas coestimuladoras de la familia B7, como CD80 y CD86, también incrementan su expresión, con lo cual la presentación de antígenos se ve beneficiada y en consecuencia aumenta la activación de linfocitos T, lo cual amplifica la respuesta. Es muy apropiado hacer una descripción de las propiedades del interferón gamma en este contexto. Ya atisbamos que es la principal citocina activadora de macrófagos. Esta citocina también es producida en grandes cantidades por las células NK y los linfocitos T CD8. Algunas investigaciones también señalan a las células dendríticas plasmocitoides como fuente de esta citocina. Sus receptores son el IFM gamma R1 e IFN gamma R2. Esta citocina induce la vía de señalización de las quinasas asociadas a Janus, lo cual da lugar a una dimerización de los factores de transcripción STAT. Entre sus funciones están
la activación de macrófagos, promueve la diferenciación de linfocitos TCD4 hacia Th1 e inhibe a Th2, estimula y mejora la presentación de antígenos y en linfocitos B promueve el switch hacia una célula B plasmática productora de IgG. Otras citocinas producidas por el linfocito T es el factor de necrosis tumoral, algunas quimiosinas y sorprendentemente también produce interleucina 10, la cual es una citocina antiinflamatoria, es decir, esta citocina hace una regulación negativa de la respuesta mediada por linfocitos T helper 1. Después de toda esta información, vale la pena hacer un descanso. Te recomendamos consultar la bibliografía. En el siguiente episodio continuaremos la descripción de los demás fenotipos. Gracias por seguirnos. Que tengas buen día.